Buenos días, vamos a continuar con la clase de este miércoles 23 de marzo. Recuerden que ayer hicimos dos problemas, ¿verdad? Uno en el sistema métrico y posteriormente otro en el sistema inglés. Bueno, los problemas que hicimos el día de ayer les comentaba que los obtuvimos de ahí del libro, ¿verdad? Del Power Fluid de Expósito de la cuarta edición. Bueno, este es otro ejemplo como el primero que es inventado. Vamos a ver qué consideraciones vamos a tomar para lo que nos piden en este caso. Bueno, dice, se requiere diseñar un sistema hidráulico que conste de un cilindro para mover una carga de empuje y de retroceso igual a 7000 libras. A una velocidad en ambos sentidos de 4 pulgadas por segundo. Además conste de un motor hidráulico reversible, el cual moverá una carga de torsión de 750 libras por pulgada a una velocidad angular de 500 revoluciones por minuto. Si el sistema trabajará a una presión de 1500 psi, determine el tipo y tamaño del cilindro a emplear. 2. El tamaño del motor hidráulico. 3. Realizar el diagrama hidráulico correspondiente. 4. El tamaño de las tuberías. 5. El tamaño de la bomba. 6. El tamaño del depósito. Y finalmente nos piden calibrar las válvulas de control de flujo y de presión que intervengan ahí en el sistema. Bueno, observamos que este es ejemplo, ¿verdad? El 2.4 se parece mucho al primero que hicimos allá de manera presencial en el pizarrón. Pero hay que notar lo siguiente, que aquí, ¿verdad? El cilindro que nos piden, con el cual se va a estar trabajando, va a tener la misma carga tanto de empuje como en el retroceso. Y una velocidad en ambos sentidos también igual de 4 pulgadas por segundo. Entonces, ¿cuál sería el cilindro, verdad? El tipo y tamaño del cilindro a emplear. Primeramente tenemos que determinar el tipo. ¿De cuál sería? Bueno, vamos a ver entonces. Antes de todo vamos a sacar primeramente los datos. La fuerza, ¿verdad? Aquí de empuje y de retroceso va a ser la misma, por eso no las diferenciamos. 7000 libras. La velocidad van a ser 4 pulgadas por segundo. Luego la presión de trabajo van a ser de 1500 libras sobre pulgada cuadrada. La carga de torsión que va a mover el motor es de 750 libras por pulgada a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Bueno, ya que nosotros hemos obtenido los datos, ¿verdad? A partir del enunciado del problema, vamos a llevar a cabo la resolución del primer inciso, el tipo y el tamaño del cilindro a emplear. Entonces aquí es donde vamos a tomar en consideración lo que nos decía el problema, que tanto la carga como la velocidad en ambos sentidos van a ser las mismas. Bueno, si recuerdan cuando vimos los diferentes tipos de actuadores, solamente había un tipo de cilindros donde la velocidad tanto en el empuje como en el retroceso era la misma, ¿sí? Porque en un cilindro diferencial, un cilindro de doble efecto diferencial, eso no sucede. Ya vimos que la velocidad de avance genera una mayor fuerza, en el avance el cilindro genera una mayor fuerza pero a una velocidad más lenta. En cambio en el retroceso la velocidad es mayor siempre y cuando, ¿verdad?, el flujo sea el mismo aplicado en ambas carreras. Bueno, entonces a partir de esto vamos a considerar lo siguiente. Dice, debido a que la aplicación establece que la carga que se tiene que mover en el empuje y al jalar será la misma, así como las velocidades de empuje y al jalar, se selecciona un cilindro de doble vástago para poder cumplir con ambas especificaciones. Ahora sí, ¿verdad? Se recuerdan de los cilindros que habíamos visto anteriormente en clase, el único cilindro que cumple con esta característica, que tanto la velocidad de avance como de retroceso es la misma, así como las fuerzas, pues es un cilindro de doble vástago. Entonces, este va a ser el tipo de cilindro que vamos a emplear. En el ejemplo 1, ¿verdad? Y en el ejemplo 2 y 3 trabajamos con cilindros diferenciales de doble efecto. Ahora no, vamos a trabajar con un cilindro de doble vástago.
Cuando se trata de un cilindro de doble vástago, recuerden que este tipo de cilindros se les llama no diferenciales, por el hecho de que las áreas que quedan expuestas a la presión que genera el fluido son iguales, ¿verdad? Ya vimos que el área que ve el aceite por este lado y por este otro lado, pues es como se muestra aquí en la figura, que es el área anular, que sería igual a ¿quién? Al área del pistón menos el área del vástago. Ya nosotros en otros problemas, en otros ejemplos, hemos sacado una ecuación para esto. Entonces, vamos a llevar a cabo esto. ¿Cómo le haríamos ahora? Ya tenemos seleccionado el tipo de cilindro, pero ahora me falta calcular el tamaño. El tamaño del cilindro se refiere, ¿verdad?, a lo que es el diámetro del pistón, el diámetro del vástago y también la longitud de la carrera. Sin embargo, aquí la longitud de la carrera no la vamos a poder seleccionar porque no nos dijeron, ¿verdad?, a qué distancia se tiene que mover la carga. Solamente el tamaño va a consistir, en este caso, en obtener el diámetro del pistón y el diámetro del vástago. Sin embargo, ¿verdad?, aquí tenemos un detalle. Como datos tenemos ahorita, ¿verdad?, la presión de trabajo. Aquí ya nos las dieron. Acuérdense que en el ejemplo 1 era lo que buscábamos, aquí no. Ya nos dieron la presión a la que va a trabajar el sistema y también la fuerza o carga que va a mover. Entonces, si tengo la presión y la fuerza, puedo despejar el área. El área, en este caso, del tipo de cilindro que estamos empleando, pues sería el área anular. Entonces, a partir de estos dos parámetros, nosotros podemos encontrar el área anular, dividiendo la fuerza, que son 7.000 libras, entre la presión 1.500 psi, nos darían entonces 4.667 pulgadas cuadradas. Sin embargo, hay un detalle. ¿Por qué razón? Porque el área anular, en el área anular, ¿verdad?, intervienen dos variables, es decir, el diámetro del pistón y el diámetro del vástago. Entonces no podemos simplemente con este dato ya encontrar el diámetro del pistón porque nos faltaría el diámetro del vástago y viceversa. Entonces lo que vamos a hacer es suponer uno de ellos y para ello, ¿verdad?, es importante que nosotros le echemos un ojo aquí a esta tabla que vimos anteriormente, esta tabla que utilizamos, que les mostré en clases pasadas. Entonces fíjense bien la nota que dice aquí. De la tabla dice que se muestra el área del pistón, el área anular y la fuerza de los cilindros para diferentes presiones del fabricante Vickers. Podemos elegir un cilindro con un diámetro de 3 pulgadas 1/4 y un diámetro del vástago de 2 pulgadas. Pero ¿por qué es que estoy eligiendo este? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esto, cómo le haría. Me voy a ir acá está, vamos a tener un mejor enfoque para que nosotros podamos seleccionar esto que les estoy mencionando acá. Fíjense bien, me voy a basar en este parámetro, en la presión de trabajo, en la presión de servicio, que son 1500 psi. Y yo en este caso, ¿verdad?, como se trata de un cilindro de doble vástago, esta fuerza que se tiene de empuje no va a existir. Tendríamos que tomar en cuenta la fuerza al jalar. No sé si me entiendan por qué, porque en la fuerza al jalar interviene el área anular, que es el dato que tenemos en el caso de un cilindro de doble vástago. Entonces vamos a ir observando, ¿verdad?, donde con esta presión podemos conseguir una fuerza de 7.000 libras. Vemos que para acá un cilindro de 1,5 no se consigue, para uno de 2 tampoco, ¿verdad?, para uno de 2,5 tampoco, la máxima son 6.187, pero para un cilindro de un diámetro de 3 1/4, ahora sí ya se consigue, ¿verdad?, una fuerza de 7.731 libras. Entonces podemos utilizar esto ya de cierta manera con este cilindro y con los diferentes tamaños de vástago. Podemos encontrar una fuerza de 10.216 si el vástago fuera de 1/3/8, o bien 8.836 si el vástago fuera de 1/3/4. Pero en este caso vamos a elegir esta. Aquí, ¿verdad?, acuérdense, hemos comentado cuando vimos las fórmulas para calcular los actuadores, decíamos que estas fórmulas son teóricas, ¿verdad? Para iniciar el movimiento se requiere de un 10 a un 35% más que hay que considerar. Entonces,
Si agarro esta de 7731, estoy dentro del 10% que marca, ¿verdad?, las recomendaciones de este fabricante Vickers. Entonces aquí, por medio de la tabla, nosotros vamos a poder encontrar el tamaño del cilindro, el diámetro del pistón y el diámetro del vástago, que en este caso sería de 2 pulgadas. ¿Ok? Bueno, entonces ya nosotros ahora sí tenemos el tamaño, finalmente, ¿verdad? Es lo que dice aquí, de la tabla que muestra el área del pistón, el área anular y la fuerza de los cilindros para diferentes presiones del fabricante Vickers. Podemos elegir un cilindro con un diámetro del pistón y un diámetro del vástago, ya que con esta combinación se tiene un área de anular 5.154, una fuerza de 7.731 a una presión de 1.500. Entonces aquí, ¿verdad?, aquí tomé en cuenta el área anular. El área anular para nosotros fue de 4.667. Nosotros acá yo me fui directamente con la fuerza, ¿verdad?, que tenía que desarrollar el cilindro, pero también podríamos haber visto haber hecho esa consideración. Acá tenemos el área anular, ¿verdad? El área anular para esto es al menos del 3 1/4 con un diámetro del vástago de 2 pulgadas, es de 5.154 pulgadas cuadradas. Y de acuerdo a los cálculos, a nosotros nos dio 4.667, o sea que estamos dentro de lo correcto, dentro de lo admisible, de acuerdo a la regla que hemos comentado, que debido a que las fórmulas son teóricas, hay que darle, ¿verdad?, de un 10 a un 35%. Bueno, entonces ya tenemos finalmente el tipo y el tamaño del cilindro a emplear para esta aplicación. Muy bien. A continuación vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, el segundo inciso, que nos piden determinar el tamaño del motor. Voy a regresarme acá a la presentación para que ustedes vean las fórmulas para los motores. Acá están las fórmulas para les mostraba inicialmente la de los cilindros, ahora la de los motores. Acá está. Bueno, tenemos 4 ecuaciones. En este caso nosotros vamos a utilizar la fórmula número 1, que me da el porcentaje de torsión, que también se conoce como tamaño del motor, en términos de la carga que puede mover por cada 100 PSI de presión que se le vaya aplicando. Pueden ver que el porcentaje de torsión se mide en libras por pulgada por cada 100 PSI. De esa manera, ¿verdad?, se puede considerar el tamaño de un motor. También les he dicho que el desplazamiento, ¿verdad?, también indica el tamaño, en este caso, del motor. Entonces, ahí tenemos, es la fórmula 1. Entonces, simplemente vamos a sustituir los datos. Ya tenemos la carga de torsión, que son 750 libras, que es lo que tiene que mover entre la presión, que son 1500 por 0.01. Y esto nos indica entonces que necesito un motor que me genere una torsión de 50 libras por pulgada por cada 100 PSI. Es decir, si al motor le meto 100 PSI, la torsión que va a generar va a ser 50 y así se va. Si le meto 200, pues sería 2 por 50, 100. Y así nos vamos, de tal manera que cuando yo le meta 1500, en ese momento la torsión que va a generar el motor va a ser de 750 libras por pulgada. Bueno, este inciso estaba muy directo, simplemente teníamos que aplicar la fórmula, ¿verdad?, para poder calcular el porcentaje de torsión, que es el tamaño del motor. Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo ahora el diagrama hidráulico correspondiente para este sistema. Así como lo hicimos en clase aquella vez en el pizarrón, vamos a partir de algo también semejante, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo quedaría el diagrama hidráulico. Empezamos colocando el depósito, ¿verdad?, que ya sabemos dónde va a estar el aceite que requiere todo el sistema, más todavía una cantidad que debe de quedar para que la bomba no admita aire, ¿verdad?, no se forme un sifón por ahí. Luego colocamos el filtro, ¿verdad?, o colador. Acuérdense que esto va en la línea de succión de la bomba.
luego colocamos la bomba. Posteriormente, a la salida de la bomba, vamos a colocar esta válvula de seguridad, la válvula que protege al sistema de una sobrepresión, que es precisamente la válvula de alivio. Ahí la tenemos. Y ya después de la válvula de alivio, pues tenemos que hacer derivaciones para alimentar a cada uno de los actuadores. En primer lugar, acá a la izquierda aparece el cilindro de doble vástago y de este lado el motor reversible. En este caso estamos utilizando para controlar a ambos actuadores válvulas, ¿verdad?, que son iguales, válvulas 4-3 vías, es decir, 4 vías, 3 posiciones, centrada por resortes, accionadas por solenoide. En ambos son iguales. El tipo de centro que tiene la válvula se llama centro cerrado. Y aquí estamos colocando, ¿verdad? Porque recuerden que nos pide ahí el problema que la velocidad a la que va a salir el cilindro de doble vástago tiene que ser la misma tanto en el avance como en el retroceso. Entonces colocamos una válvula de control de flujo acá para que podamos controlar el aceite de salida. Este método hemos comentado que se llama método controlado a la salida. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, los métodos de control de flujo, el controlado a la entrada, el controlado a la salida y el método de sangrado. Bueno, ahorita para que tengan una idea, acá tendríamos un control también estrangulando el aceite de salida, el método de salida. Igual, ¿por qué? Porque el motor tiene que girar, dice, a 500 RPM. Entonces debemos de ajustar la cantidad de aceite para que el cilindro, el vástago del cilindro salga a una velocidad de 4 pulgadas por segundo y acá el motor gire a 500 revoluciones por minuto. Bueno, entonces ya tenemos por aquí el diagrama hidráulico y vamos a continuar o tomar como base este diagrama para poder llevar a cabo los otros para determinar los otros datos que nos pide el problema. ¿Ok? Bueno, nos piden a continuación calcular el tamaño de las tuberías. Entonces aquí vamos a poner, ¿verdad? Vamos a identificar los diferentes tipos de tuberías. Y aquí tenemos, ¿verdad? T1 sería la tubería de succión. T2 pues sería una tubería de presión, que es la tubería que va a llevar el aceite que se requiere para alimentar al cilindro y al motor, porque más adelante hay una derivación, hay una T. T3 pues ya sería la tubería que lleva únicamente, ¿verdad?, el aceite que requiere el cilindro, y T4 sería la tubería que lleva el aceite que requiere el motor hidráulico, única y exclusivamente. En el ejemplo 1 que de esta unidad, nosotros vimos que para poder calcular el tamaño de una tubería tenemos que utilizar la siguiente fórmula, la cual, ¿verdad?, nos permite determinar el área de la sección transversal de la tubería, y es igual a 0.3208 multiplicado por el caudal en galones por minuto entre la velocidad recomendada. La velocidad recomendada, recuerden que se mide en pies sobre segundo y depende del tipo de tubería que vayamos a calcular. Acuérdense que la velocidad recomendada, ¿verdad?, para tuberías de succión es de 2 a 4 pies por segundo. Y para una tubería de trabajo, que en esa categoría están las tuberías de presión y de retorno, pues está entre 7 a 20 pies por segundo. Entonces, a partir de esas consideraciones, empezamos haciendo el cálculo de atrás, ¿verdad? De atrás hacia adelante, ¿verdad? Vamos a calcular primeramente la tubería número 4. Entonces, para calcular la tubería, el tamaño de la tubería T4, pues necesito el caudal que va a llevar esta tubería, que sería el caudal Q4. Bueno, dice la tubería T4 es la que alimenta al motor y debe suministrar un caudal necesario para hacerlo girar a 500 RPM. Entonces, ¿qué fórmula vamos a emplear? Vamos a regresarnos acá para ver las fórmulas que necesitamos o tenemos para poder determinar el caudal que requiere el motor para un determinado
impulso de velocidad. Aquí tenemos la fórmula número 4, nos dice que el caudal es igual a ¿quién? A la velocidad a la que gira el motor en revoluciones por minuto, al desplazamiento que va a estar dado en pulgadas cúbicas por revolución, y se divide entre 231 para convertir este valor a galones por minuto. Entonces vamos a ver si tenemos los datos, ¿ok? Bueno, entonces para ello dice, utilizamos la siguiente fórmula, primeramente de la tubería 4. Bueno, antes de esto, ¿verdad? Dice, también es necesario especificar que la tubería T4 es una tubería de trabajo. Ya vimos por qué, porque es una tubería de presión, esta parte, y esta parte pues es una tubería de retorno. Entonces, en el caso de que sea esa tubería de trabajo, ¿verdad? O es una tubería de trabajo, la velocidad recomendada del aceite a la que debe de fluir a través de ella está en el rango de 7 a 20 pies por segundo. Como lo hicimos en el ejemplo 1, ¿verdad? Recuerden, tomamos un valor medio en ese rango para posteriormente podernos mover hacia el valor comercial inmediato, superior o inferior, dependiendo de lo que nos salga ya una vez que hayamos hecho los cálculos correspondientes. Nuevamente tomamos un valor de 14 pies por segundo y ese lo vamos a utilizar para todas las tuberías de trabajo que se tienen ahí en ese sistema hidráulico. Bueno, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Para poder calcular el área de la tubería 4 necesito forzosamente la cantidad de aceite que requiere el motor para poder girar a esa velocidad. Ya vimos hace un momento que el caudal, para calcular el caudal necesitamos utilizar la fórmula número 4. Pero aquí hay un detalle, observen bien. Nos dieron, necesitamos para ello dos cosas, la velocidad angular y el desplazamiento. Sin embargo, me voy a regresar acá para leer el enunciado del problema. Nos damos cuenta que el desplazamiento del motor no nos lo dieron como dato. Únicamente nos dieron la carga de torsión que va a mover y la velocidad. También tenemos la presión a la que va a trabajar. Entonces, ¿cómo le haríamos para encontrar el desplazamiento? Acuérdense que para que nosotros, para cálculo de motores, tenemos 4 ecuaciones. Dice, antes es necesario calcular el desplazamiento. Para ello podemos utilizar la fórmula de la torsión. Vamos a ver a qué se refiere. Acá, ¿verdad? Nosotros tenemos estas otras fórmulas. ¿Cuál podríamos utilizar? Pues vamos a utilizar la fórmula número 3, porque en ella aparece ¿quién? El desplazamiento. Aquí en la fórmula 3 está la torsión, la presión y el desplazamiento. Tengo torsión, tengo presión, entonces vamos a despejar precisamente el desplazamiento. Entonces vamos a despejarlo de aquí. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Me dicen que de qué se trata cada parámetro y vamos a despejar el desplazamiento. Pasamos este 2pi multiplicando a t y p pasaría dividiendo. Entonces, esto, ¿verdad? T, la torsión máxima, que no es otra cosa más que la carga de torsión que va a mover el motor. Aquí pueden ver que cambié esto por esto, pero es lo mismo. Entonces, sustituyendo los datos correspondientes, nos da finalmente un desplazamiento de 3.142 pulgadas cúbicas. Ya tenemos entonces ahora sí el desplazamiento, y si tengo el desplazamiento, pues me regreso a la fórmula 4 y ahora sí ya podemos finalmente encontrar el caudal Q4, el caudal que fluye, ¿verdad? Por la tubería 4 que alimenta el motor. Entonces hacemos esto, ¿verdad? Realizamos esto y finalmente nos sale un valor de 6.801 galones por minuto. Bueno, pues ya tenemos ahora sí todo lo necesario, los datos necesarios para poder calcular el área de la sección transversal de la tubería número 4. Entonces dice, el área de la tubería 4 quedaría así, aplicamos la fórmula, esto, ¿verdad? Entre 14 nos da un valor de 0.156 pulgadas cuadradas. Ya que tenemos esto, acuérdense que el área es igual, aquí se los voy a poner por si no recuerdan, el área de un círculo es igual a pi sobre 4, ¿verdad?
Todo ello multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros de aquí despejamos el diámetro, ¿verdad? Pues quedaría esto así. El 4 pasaría multiplicando al área, ¿verdad? Y el pi pasaría dividiendo, y para quitar el cuadrado, pues le sacamos raíz a todo esto. ¿Ok? Que es precisamente esto que tengo acá. Nada más que acá, ¿verdad? Pues ya pongo el área que calculamos, que es el dato que necesitamos. Bueno, sustituyendo los datos entonces del área, resulta que el diámetro para esta tubería es de 0.446 pulgadas. Pues lo más lógico de comprar o de utilizar en el caso de que se quisiera implementar de manera real esto, pues sería una tubería de media pulgada, ¿verdad? Que es un valor estándar de tuberías que podemos encontrar ahí en el mercado. Muy bien, bueno, entonces, pues ya tenemos aquí el primer tamaño de la tubería. Ahora vamos a calcular el diámetro de la tubería 3. Me voy a regresar aquí al diagrama para que ustedes vean que la tubería 3 es la que se utiliza para alimentar al cilindro de doble vástago. Entonces, para calcular el área de la tubería 3 necesitamos también el caudal que fluye a través de ella. Ok, entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer acá. Cálculo de la tubería 3. Ahí tenemos la fórmula que ya hemos estado empleando. Primeramente dice se requiere calcular el caudal que fluye por esta tubería. Este es el caudal que necesita el cilindro para que el vástago salga a una velocidad de 4 pulgadas por segundo. Bueno, vamos a aplicar la ecuación del caudal. Dice aquí, bueno, ¿cómo le haríamos para calcular el caudal? Pues el caudal, acuérdense que es área por ¿quién? Por velocidad. Hagan de cuenta que tenemos un volumen de control ahí. Entonces, tenemos el área, que ya sabemos cuál es el área en este caso, que es el área anular. Y tenemos la velocidad a la cual se va a ir llenando la cámara. Entonces, pues ya tenemos ahí todo lo necesario para poder encontrar el caudal. Acuérdense que en el problema número 1, en el ejemplo 1, no nos daban nos daban también, no nos dieron la velocidad, nos daban los ciclos por minuto. Entonces, ahí le hicimos de manera diferente. Pero en este caso, pues tenemos todo, el área y la velocidad. Entonces, el área, acuérdense que es el área anular, en cada caso lo multiplicamos por la velocidad del vástago, ¿verdad? En este caso sería esto así, por 4, y finalmente nos da un caudal de, realizando estas operaciones, ¿verdad? Vemos que nos quedan aquí pulgadas cuadradas por pulgada, nos quedarían pulgadas cúbicas por segundo. Pero acuérdense que en la fórmula para calcular el tamaño de la tubería, el caudal debe de estar en galones por minuto. Entonces vamos a convertir estas pulgadas cúbicas a galones por minuto. Primeramente convertimos, ¿verdad? Este valor a pulgadas cúbicas por minuto. Entonces multiplicamos por 60 y dividimos por un minuto. Segundos con segundos se van. Y al multiplicar esto, 20.617 por 60 nos da 1237 pulgadas cúbicas por minuto. Y ya finalmente, ¿verdad? Convertimos esto a galones. Hay que recordar que un galón equivale a 231 pulgadas cúbicas. Realizando lo anterior, pues nos quedaría de 5.355 galones por minuto. Bueno, pues ya ahora sí estamos en condiciones de calcular el área de la tubería 3. Vamos a llevarlo a cabo. Vamos a sustituir acá. Hay que recordar que el área de la tubería 3 pues es una tubería de trabajo, ¿verdad? Es una tubería de presión junto con esta parte que sería la tubería de retorno. Bueno, esta parte, ¿verdad? Porque aquí en un momento es presión, este es retorno, pero cuando cambia la válvula, esta es presión y este es retorno, se van intercambiando. Entonces, sustituimos los datos que tenemos del caudal Q3 y de la velocidad recomendada, que ya habíamos escogido un valor de 14 pies por segundo.
Esto nos da finalmente, ¿verdad?, un valor de 0.123 pulgadas cuadradas. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos, ¿verdad?, el área de la tubería 3, pues aplicamos la fórmula que hace un rato les mostré cómo se despeja, ¿verdad? Y nos quedaría así, sustituyendo los datos, finalmente nos sale un diámetro de 0.396, posiblemente, ¿verdad? Aquí podríamos ajustarlo a 3/4 o posiblemente también a media para tener unificada el tamaño de las conexiones ahí en el diagrama hidráulico. Bueno, pues ya llevamos dos de las tuberías que se muestran aquí en el diagrama hidráulico. Ahora, ¿verdad?, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el diámetro de la tubería 2. Aquí podemos ver que la tubería 2, en este caso, es la tubería que alimenta tanto al cilindro como al motor. Por tanto, ¿verdad?, el caudal Q2 pues sería igual a la suma de Q3 más Q4, ¿verdad? Es tuberías en paralelo. Entonces es la manera como vamos a calcular el caudal Q2, como la suma de Q3 más Q4, como se muestra aquí en la ecuación. Entonces Q3 lo acabamos de calcular, que dio 5.355. Y el caudal Q4, que fue el que calculamos cuando aplicamos la fórmula para el caudal de motores, acuérdense que sacamos el desplazamiento y nos dio 6.801. De tal manera que el caudal Q2 finalmente es igual a 12.156 galones por minuto. Ya lo tenemos, entonces, pues si ya tengo el caudal que fluye por esta tubería, pues entonces ya podemos aplicar la fórmula, ¿verdad?, para calcular el área de la tubería 2. De tal manera que al sustituir los datos hay que recordar que esta tubería 2 también es una tubería de trabajo, por tanto la velocidad recomendada seguiría siendo de 14 como el valor que hemos utilizado para las dos anteriores, es decir, para el cálculo de T3 y T4. Bueno, entonces sustituyendo esto en la ecuación del área de la tubería 2 nos da finalmente un valor de 0.279 pulgadas cuadradas. Con esto finalmente ya podemos calcular el diámetro de la tubería 2 como lo hemos hecho, de tal manera que nos sale también de 0.596 pulgadas. Entonces ahí posiblemente, ¿verdad?, también podríamos ajustarla a media pulgada porque estamos en el, acuérdense que nosotros seleccionamos el rango intermedio de la velocidad recomendada permisible, entonces pues tenemos libertad de subir o bajar. En un sistema hidráulico pues se trata de homogenizar, ¿verdad?, mientras se pueda, el tamaño de las conexiones. Bueno, y ya por último estamos en condiciones finalmente de obtener el tamaño de la tubería 1. Aquí observamos en el diagrama hidráulico que a diferencia de todas las anteriores, la tubería 1 es una tubería de succión, ya no es una tubería de trabajo. Es la tubería, ¿verdad?, que utiliza la bomba para admitir el aceite que se encuentra, ¿verdad?, en el depósito. Y aquí ya cambia porque el hecho de ser una tubería de trabajo, de succión, perdón, la velocidad recomendada pues va a tener un valor que va de 2 a 4 pies por segundo. Entonces, aquí, ¿verdad?, para calcular el área de la tubería 1, pues la fórmula quedaría 0.3208 por Q1 entre BR. Entonces, el valor de la velocidad recomendada, vamos a agarrar el valor intermedio, que sería, sería de 3. ¿Ok? Y aquí hay un detalle también. ¿Cómo le haríamos para calcular Q1? Pues en este caso hemos comentado que en los sistemas hidráulicos para transmisión de potencia, las bombas utilizadas son bombas de desplazamiento positivo. ¿Y eso qué implica? Bueno, nosotros también vimos, ¿verdad?, en una clase anterior que la eficiencia de estas bombas la eficiencia volumétrica es muy cercana al 100%. Quiere decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si lo que succiona la bomba es prácticamente lo que sale, pues entonces podemos igualar el caudal 1 con el caudal 2, que es el dato que ya tenemos anteriormente. Acuérdense que el caudal Q2 es igual a 12.156. Entonces, a partir de esto,
vamos a igualar el caudal Q1 y el Q2, y ya con esto pues ya estamos en condiciones nuevamente de obtener el área de la tubería de succión, el área de la tubería 1. Bueno, entonces vamos a iniciar esto. Realizamos la sustitución de Q1 en la fórmula del área de la tubería, sustituimos la velocidad recomendada y finalmente, ¿verdad?, nos da un valor del área de 1.3 pulgadas cuadradas. Ya con este valor, ¿verdad?, finalmente podemos obtener el diámetro de la tubería 1 y resulta que este diámetro, ¿verdad?, nos da de 1.28 pulgadas cuadradas. El valor comercial más cercano pues sería de una tubería de 1 pulgada 1/4. Hemos comentado, ¿verdad?, que el diámetro de la tubería de succión siempre va a ser mayor porque queremos que la velocidad del aceite en la tubería de succión sea menor para evitar precisamente mayores pérdidas. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos, ¿verdad?, 4 de los 6, 7 incisos que nos marca el problema. Y ahora pues estamos en condiciones ya finalmente de calcular el tamaño de la bomba. Hay que recordar, ¿verdad?, que cuando ya hicimos algo semejante, ¿verdad? En el ejemplo 1 decíamos que el tamaño de la bomba se refiere sobre todo a dos parámetros más importantes, que es el caudal y la presión de trabajo. También hay que tomar en cuenta la velocidad de rotación de la bomba, dependiendo de que si va a ser una aplicación de un sistema hidráulico móvil o una aplicación o la aplicación de un sistema hidráulico de piso, porque si se trata de un sistema hidráulico de piso, ¿verdad?, generalmente la bomba va a ser movida mediante un motor eléctrico. Entonces ahí posiblemente las velocidades serían de 1800 RPM, 3600, pero en el caso de una aplicación de hidráulica móvil, pues ahí la velocidad puede variar. Bueno, entonces el caudal de la bomba, ¿a qué se refiere o cómo lo podemos calcular? Pues la bomba tiene que ser capaz de suministrar el caudal que requiere simultáneamente el cilindro y el motor. Ya vimos entonces que ese caudal es igual a Q1 o Q2, como ya habíamos mencionado anteriormente. Por tanto, la bomba que tenemos que seleccionar tiene que tener un tamaño, ¿verdad?, un caudal mayor o igual a esto, 12.156. Y la presión a la que va a trabajar la bomba al menos tiene que ser de 1500. Bueno, tenemos que darle todavía un poquito más. Nosotros en una clase anterior habíamos puesto por aquí un ejemplo de bombas, ¿verdad?, que nos muestra el fabricante Vickers. Por decir, nosotros podríamos emplear cuál sería buena, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad?, que el caudal es de 12.156, de ahí para adelante, y la presión de 1500. Entonces, si se tratase de una bomba de paletas que tuviera yo este manual, que tendría que seleccionarlo, pues sería ¿cuál? Pues podría ser esta, la B20, ¿verdad?, que suministra un caudal de 13 galones por minuto y la presión 2500, ¿ok? La velocidad 3400, esa podría ser, o bien esta, ¿verdad? Esto generalmente es para motores de combustión interna. Acá, ¿verdad?, podríamos utilizar esta, que es la más pequeña, para utilizar un motor eléctrico de 1800, nos da 21 galones por minuto y la presión de trabajo es de 3000 psi. Bueno, en el caso de que tuviéramos que seleccionar o quisiéramos seleccionar una bomba de pistones, pues tenemos aquí otros datos, ¿verdad? No quiere decir que estos son los únicos, hay más bombas, otros modelos, hay otros fabricantes, pero por ejemplo, suponiendo que nosotros queremos una bomba que nos dé un caudal mayor a 12 punto y cacho, pues la más recomendable pues sería esta, ¿verdad?, de 15 galones. La velocidad serían 1800 y la presión serían 2000, está dentro de ese rango. Si queremos una presión mayor, pues podríamos utilizar esta de 3000 psi y el caudal aquí ya sería de 19, estaría un poquito sobrada, pero más vale, ¿verdad?, que sobre que falte. ¿Qué pasaría, verdad? No sé si ustedes
ya se pusieron a pensar en esto. ¿Qué pasa, verdad? Si la bomba que selecciono es de 19 galones y estos dos actuadores lo que necesitan son 12.56, es decir, casi 7, ¿a dónde se van? Pues la bomba siempre va a estar entregando esto, ¿verdad? Si se trata de un motor hidráulico, de un motor, es movida por un motor eléctrico que gira a una velocidad constante, entonces entregaría los 19. Entonces, si por acá se van 12, por acá y por acá, los otros 7 que faltan para llegar a 19, ¿qué pasa con ellos? Pues los otros 7 se van a través de la válvula de alivio. Hay una recirculación al tanque. Así es como funcionan, ¿verdad? Las bombas que tienen un caudal que excede la demanda para lo que requieren los actuadores ahí en el sistema hidráulico. Bueno, entonces, regresando acá, pues ya tenemos los dos parámetros. Y vamos a ver ahora el cálculo del depósito. Acuérdense que para ello se utiliza la regla que da el fabricante Vickers. Nos dice que el tamaño del depósito debe ser de 2 a 3 veces el tamaño de la bomba. Vamos a suponer que nosotros agarramos la regla de 3, pues tenemos que multiplicar 3 por 12, pues serían 36.468 galones. Si nosotros lo multiplicamos o lo convertimos a litros, ¿verdad? Serían como 120 litros. Sería 36 por 3.785, más o menos unos 120 litros. Sería la capacidad del depósito. Bueno. Y ya por último, ¿verdad? Ya para terminar este problema, nos piden calibrar las válvulas de control de flujo y presión que intervienen aquí en el sistema hidráulico. Nosotros vimos que solamente utilizamos un control de presión, que es la válvula de alivio, y utilizamos dos controles de flujo, uno para el cilindro y otro para regular la velocidad del motor. Entonces, nosotros acuérdense que el caudal lo sacamos en base a la velocidad. Eso quiere decir que aquí, por este control de flujo, debe de circular o debe de permitir un caudal de 5.355 galones por minuto para que la velocidad sea la que nos especifica el problema de 4 pulgadas por segundo. Para el control o la válvula de flujo 2, por aquí debe de fluir o debe permitir el paso de 6.801 galones por minuto para que el motor pueda girar precisamente a esa velocidad de 500 RPM. Si el caudal aumenta o disminuye, pues también aumentaría o disminuiría la velocidad del motor. Lo mismo pasaría con el cilindro. Bueno, y ya por último, ¿verdad? Para calibrar, la válvula de alivio, pues tenemos que tomar en cuenta la presión de trabajo, la presión a la cual va a estar trabajando el sistema, y hay que darle de un 15 a un 35% más. Entonces nosotros aquí le vamos a dar un 15%, multiplicamos la presión de trabajo por 1.15 y esto sería entonces, nos daría, un valor de 1725. Hay que ajustar entonces, calibrar la válvula de alivio, ¿verdad? Ajustar la perilla para que nos dé precisamente un valor de la presión de 1725. Cuando las válvulas direccionales estén precisamente, ¿verdad?, ajustadas, posicionadas en la parte central, y echamos a andar la bomba, el flujo de la bomba no puede pasar aquí ni puede pasar acá, no le queda más remedio, ¿verdad? No le queda otro camino más que pasar a través de la válvula de alivio. Entonces, esa condición utilizaríamos para ajustar precisamente la válvula de alivio a 1725 psi para que pueda el sistema trabajar correctamente, para que la carga se pueda mover perfectamente sin que, ¿verdad?, se vea afectada la operación del sistema. Bueno, pues aquí la vamos a dejar, jóvenes. Ya mañana vamos a continuar con la otra clase. Yo les voy a pasar por ahí el link para que de esta manera puedan accesar al canal donde va a estar alojada. También voy a poner el link ahí en la plataforma de Moodle. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar y ya mañana, si Dios permite, continuamos con esto.